Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido por su nobleza, liderazgo militar y esfuerzos para unificar el mundo musulmán y recapturar Jerusalén durante las cruzadas, es una figura que trasciende la historia de un solo pueblo o religión, convirtiéndose en un símbolo de virtud y resistencia. En la vasta y polvorienta tapestría del Medio Oriente del siglo XII, emerge la figura de un joven cuyo destino estaba entrelazado con el de una región en constante ebullición. Nacido en 1137 en Tikrit, actual Irak, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, era parte de una familia kurda con fuertes vínculos militares y administrativos. Su temprana vida en Damasco, bajo la tutela de su tío Asad al-Din Shirkuh, un comandante militar importante, le ofreció una educación no solo en artes marciales, sino también en administración y liderazgo. La juventud de Saladino estuvo marcada por el caos de las cruzadas, donde los reinos cristianos establecidos en Tierra Santa coexistían y a menudo chocaban con los dominios musulmanes. Fue en este caldero de conflicto y convivencia donde Saladino encontró su llamado. Su participación en expediciones militares junto a su tío en Egipto le expuso a la complejidad política y militar del mundo islámico, un preludio de su futuro papel como unificador y líder. La muerte de Shirkuh en 1169 dejó un vacío de poder en Egipto, y Saladino, con apenas 32 años, fue nombrado visir del califato fatimí en El Cairo. Este nombramiento marcó el comienzo de su ascenso al poder, una transición de soldado y administrador a gobernante y estratega. Saladino demostró ser un líder hábil y carismático, implementando reformas que estabilizaron la economía egipcia y fortalecieron su ejército. Sin embargo, fue su decisión de abolir el califato fatimí chiita y restaurar el poder sunita lo que destacó su visión de unificar el mundo musulmán bajo una sola bandera. Saladino no tardó en expandir sus ambiciones más allá de Egipto. Su estrategia se centró en consolidar el poder musulmán en Siria y Mesopotamia, regiones fragmentadas por disputas dinásticas y amenazas externas. A través de una combinación de diplomacia, matrimonios políticos y conquistas militares, extendió su influencia, ganándose tanto la lealtad como el respeto de sus contemporáneos. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguió a Saladino en la historia fue su carácter. A pesar de ser un líder militar formidable, era conocido por su justicia, generosidad y compromiso con los principios islámicos. Estas cualidades no solo le ganaron la admiración de sus seguidores musulmanes, sino también el respeto de sus adversarios cristianos. El ascenso de Saladino al poder no fue solo el resultado de su habilidad militar y liderazgo, sino también de su visión de un Islam unido, capaz de enfrentar las amenazas externas y vivir de acuerdo con sus principios más elevados. Su temprana vida y carrera sentaron las bases para lo que sería su mayor desafío y su legado más duradero, la lucha por Jerusalén. Saladino, habiendo consolidado su poder en Egipto, volvió su mirada hacia Siria y Mesopotamia, regiones divididas por disputas internas pero cruciales para la unificación del mundo musulmán bajo una sola bandera. Su estrategia se centró en la diplomacia tanto como en la fuerza, utilizando matrimonios, alianzas y, cuando era necesario, campañas militares para traer estas áreas bajo su control. A través de su habilidad para navegar la compleja red de lealtades y conflictos en estas regiones, Saladino logró algo que pocos antes que él habían imaginado: la creación de un dominio musulmán unificado que se extendía desde Egipto hasta Siria. Con el mundo musulmán bajo una dirección más unificada, Saladino se enfrentó a su próximo gran desafío: Jerusalén. La ciudad había estado bajo control cristiano desde la primera cruzada en 1099, y su recuperación era de suma importancia simbólica y espiritual para el Islam. La oportunidad de Saladino llegó en 1187, tras la batalla de Hattin, un enfrentamiento decisivo en el que las fuerzas musulmanas, bajo su liderazgo, derrotaron a los ejércitos cruzados, capturando al rey Guy de Lusignan y asegurando el control sobre importantes ciudades cruzadas, incluidas Acre y Tiberíades. La victoria en Hattin no solo demostró la destreza militar de Saladino, sino que también cambió el equilibrio de poder en la región. Con los ejércitos cruzados en desorden y las principales fortalezas bajo control musulmán, Saladino puso sitio a Jerusalén. Sin embargo, fue su trato a los derrotados lo que marcó su conquista de la ciudad. A diferencia de la masacre que acompañó la captura de Jerusalén por los cruzados casi un siglo antes, Saladino permitió la salida segura de los cristianos de la ciudad,
un acto de clemencia que fue notable para la época y que ha sido recordado como un ejemplo de su carácter y principios. La captura de Jerusalén por Saladino, el 2 de octubre de 1187, fue un momento culminante en la historia del conflicto entre cristianos y musulmanes en la Edad Media. Significó no solo el pico del poder de Saladino, sino también un giro en las cruzadas, instigando la Tercera Cruzada liderada por figuras como el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Esta cruzada, mientras llevó a enfrentamientos legendarios entre Ricardo y Saladino, también destacó el respeto mutuo que los dos líderes llegaron a tener el uno por el otro, un respeto que definió sus interacciones y negociaciones. La conquista de Jerusalén y la subsiguiente defensa del reino musulmán unificado contra los cruzados establecieron a Saladino no solo como un líder militar y político consumado, sino también como un hombre de honor en la tradición islámica. Su habilidad para equilibrar la justicia con la misericordia, incluso en tiempos de guerra, le aseguró un lugar en la historia no solo como un conquistador, sino como un ejemplo de virtud musulmana. La captura de Jerusalén por Saladino en 1187 repercutió a través de Europa, incitando a una de las más famosas campañas militares de la Edad Media, la Tercera Cruzada. Reyes y nobles de las principales potencias europeas, impulsados tanto por el fervor religioso como por el deseo de gloria y poder, se unieron en un esfuerzo masivo para reconquistar la sagrada ciudad de las manos musulmanas. Entre ellos se destacaba el rey Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, cuya habilidad en el campo de batalla y cuyo carácter formidable lo hicieron el adversario más formidable de Saladino. La confrontación entre Ricardo y Saladino se convirtió en el centro de la Tercera Cruzada, marcando tanto el conflicto como la relación mutua con un profundo respeto entre estos dos líderes. A lo largo de la cruzada, que se extendió desde 1189 hasta 1192, ambos comandantes demostraron tácticas y estrategias militares brillantes, ganando y perdiendo fortalezas a lo largo de la costa de Levante. Sin embargo, fue la caballerosidad y el honor los que destacaron en su enfrentamiento. En un momento, cuando Ricardo cayó enfermo, Saladino envió frutas frescas y hielo de las montañas para aliviar su sufrimiento, un gesto de humanidad en medio de la guerra. Este acto de caballerosidad no era una anomalía, sino una manifestación de la conducta de Saladino a lo largo de su vida y carrera. A pesar de la intensidad del conflicto, ambos líderes mantuvieron una línea de comunicación abierta, negociando a menudo el intercambio de prisioneros y el acceso a lugares sagrados para peregrinos y civiles. La Tercera Cruzada culminó no en una batalla decisiva, sino en un tratado de paz negociado en 1192, conocido como el Tratado de Ramla. Saladino acordó permitir el acceso de peregrinos cristianos a Jerusalén y mantuvo el control sobre la ciudad, mientras que las fuerzas cruzadas retuvieron algunas ciudades costeras clave. Este tratado reflejaba el respeto mutuo y la caballerosidad entre Saladino y Ricardo, y establecía un periodo de relativa paz y estabilidad en la región. La conducta de Saladino durante la Tercera Cruzada y su trato a los prisioneros y civiles cristianos dejaron un legado duradero de respeto y admiración por parte de amigos y enemigos por igual. Su figura trascendió las divisiones religiosas y culturales, convirtiéndose en un ejemplo de virtud caballeresca tanto en el mundo musulmán como en el cristiano. Los cronistas de la época y las generaciones posteriores lo recordarían no solo como un gran líder militar y unificador del mundo musulmán, sino también como un hombre de honor y principios, cuyo legado de caballerosidad y respeto mutuo entre adversarios sigue siendo un ideal aspiracional en la conducta de la guerra y la diplomacia. El final de la Tercera Cruzada en 1192 no trajo solo un respiro temporal en las hostilidades entre los reinos cristianos y el mundo musulmán, sino que también marcó el comienzo del ocaso de Saladino. Aunque había logrado unificar gran parte del mundo musulmán y mantener Jerusalén bajo control islámico, los años de campañas continuas habían agotado tanto a Saladino como a sus recursos. Su salud, ya mermada por años de lucha, comenzó a declinar rápidamente. Saladino falleció el 4 de marzo de 1193 en Damasco, dejando tras de sí un vasto imperio que se extendía desde Egipto hasta Siria. Sin embargo, más allá de las conquistas territoriales y los éxitos militares, lo que verdaderamente distinguió a Saladino fue la naturaleza de su legado. En el momento de su muerte, se descubrió que el sultán había donado gran parte de su riqueza personal a los pobres, dejando apenas suficiente para cubrir su propio funeral. Esta última manifestación de su carácter reflejaba los principios que había vivido:
la generosidad, la humildad y el compromiso con la justicia. El impacto de Saladino en la historia y la cultura va mucho más allá de las batallas que libró o los territorios que gobernó. Se convirtió en una figura legendaria, respetada por musulmanes y cristianos por igual, como símbolo de honor, nobleza y caballerosidad. Su vida y acciones se convirtieron en temas centrales de las crónicas medievales, y su figura fue idealizada en la literatura de las cruzadas, convirtiéndose en el prototipo del enemigo noble en las narrativas europeas. Además, Saladino ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva del mundo islámico, como el líder que recuperó Jerusalén, una figura heroica que personificó los ideales del liderazgo islámico. Su capacidad para unificar las diversas facciones musulmanas bajo una causa común sigue siendo un testimonio de su habilidad política y militar, así como de su profundo entendimiento de la importancia de la cohesión interna para enfrentar desafíos externos. En el mundo contemporáneo, la figura de Saladino sigue siendo relevante. En un tiempo en que las divisiones sectarias y los conflictos persisten en muchas partes del mundo, su legado invita a la reflexión sobre la posibilidad de liderazgo que trasciende las diferencias en pos de objetivos comunes y el bienestar colectivo. La historia de Saladino, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los líderes más respetados de su tiempo, es un recordatorio del poder del liderazgo ético y de la capacidad humana para la grandeza. Más allá de las leyendas y los mitos, su vida ofrece lecciones duraderas sobre la importancia de la compasión, la justicia y el entendimiento mutuo. Principios que siguen resonando en un mundo que continúa buscando caminos hacia la paz y la armonía intercultural.